Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos de cómo programar la ESP32 para levantar dos servicios básicos que son los que yo voy a estar utilizando en esta serie. Realmente lo único que importa es que se puedan obtener métricas, eso es lo único que importa. Entonces acá les voy a mostrar algo. Yo tengo mi ESP32, que es una TTGO T-Call, pues porque tiene módulo 100-800 y eso, pero puede ser cualquier ESP32. Le vamos a conectar un sensor BME 680 para obtener algunas métricas y pues un potenciómetro pues para mostrarles que también con esto podemos simular señales. Pueden conectar el sensor que quieran, no pasa nada. Lo importante es que lo sepan medir, lo sepan programar. Y si no tiene, pues conecte, no sé, 5 potenciómetros y los varía y con eso será suficiente para obtener la data que es la ingesta que le vamos a colocar en los servicios. Dicho eso, pues entonces, ¿cómo hacemos para que se cumpla ese objetivo? Para poder cumplir ese objetivo, nosotros necesitamos primero preparar nuestra ESP32 para que empiece a funcionar. Para eso, pues vamos a venir acá, abrimos el Tony. Después de que abrimos el Tony, le damos herramientas, venimos y bajamos hasta aquí donde dice opciones, le damos clic ahí. Después de eso le damos aquí donde dice intérprete, seleccionamos la ESP32 de MicroPython, seleccionamos el puerto donde esté conectada nuestra ESP32. Si no te aparece ningún puerto, puedes venir aquí donde dice administrador de dispositivos y ahí en donde dice administrador de dispositivos, revisa aquí en puertos con LPT que tengas instalado el driver correcto de la ESP32. Si el driver no es el correcto, pues lo que tienes que hacer es descargar un programa, descargar el driver para poderlo instalar. Una vez ya has hecho eso, repites este procedimiento, le das aquí donde dice instalar o actualizar MicroPython. Esperas un momento a que cargue, seleccionas el puerto donde está conectada tu ESP32, seleccionas el tipo de ESP32 que vas a trabajar. En mi caso es una ESP32 genérica. Escoges la variante Expressif ESP32WRun y la versión que le vamos a instalar de MicroPython. Lo seleccionamos y le presionamos aquí donde dice instalar. Hay que estar muy pendiente porque nuestra ESP32 tiene un botón que se llama boot. Si en determinado momento él necesita o está esperando una conectividad, lo que tenemos que hacer es presionar ese botón. En mi caso, la ESP32 TTGO T-Call no tiene ni contiene ese botón, por lo que yo no lo tengo que hacer. En caso de que tengas una ESP32 genérica, lo más probable es que te toque presionar el botón de boot. Una vez dicho esto, digamos que pues esperamos a que inscriba todo el programa. Yo voy a pausar y cuando termine pues voy a regresar. Bien, como podemos observar, pues ya escribió, está correcto y nos dice pues que ha instalado correctamente. Cerramos aquí, le damos donde dice OK. Recuerda haber dejado seleccionado MicroPython ESP32 y seleccionado el puerto donde vamos a trabajar. Posteriormente vemos cómo se carga aquí el REPL de MicroPython, indicando que ya está flashada. En la descripción del video te voy a dejar un URL donde vas a poder acceder a, digamos, a un repositorio donde tengo pues unos archivos que vamos a estar trabajando a lo largo de esta serie. Básicamente lo que vamos a hacer es replicar esta información. Considero que si no tienes este sensor, pues esta parte la puedes omitir y trabajar únicamente con lo que vamos a ver a continuación. Supongamos que queremos trabajar, digamos, un DHT22 para aquellas personas que de pronto no tienen la facilidad del sensor BME y quieren instalar este tipo de sensores en la solución. Pues lo que pueden hacer es instalar un potenciómetro. Estos potenciómetros tienen dos extremos. Vamos a sacar aquí un potenciómetro para que nos quede un poco más claro la conexión. Un potenciómetro en este caso tiene un extremo que es una pata para positivo, una pata para el negativo,
que son sus extremos, y la señal, el pin del medio. Ese pin del medio pues es la misma conexión que tenemos aquí. La diferencia es que en simulación este varía y el otro no. ¿Cómo vamos a hacer para programarlo? Pues acá te voy a dejar en las referencias también de la descripción la documentación de MicroPython. En MicroPython, para hacer una conversión análogo digital, lo único que necesitamos es importar el ADC que está contenido en Machine. Le indicamos en qué pin se hace y podemos hacer una lectura ya sea de 16 bits o de 12 bits. En ese orden de ideas, pues nuestro programa lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a importar de la machine, vamos a importar el pin y vamos a importar el ADC. También vamos a importar un slip del módulo de time. Importamos DHT para poder hacer la conversión. El potenciómetro es una conversión análogo digital, eso se dice ADC, se coloca la palabra pin y el número de pin donde esté conectado el potenciómetro. En este caso, él está conectado al pin número 34. Dicho eso, después de eso, en el DHT, lo que hacemos también es colocar un objeto de la clase que se llama DHT.DHT22. Si tienes un DHT11, debes cambiar este 22 por un 11. Una vez obtenemos esto, lo que vamos a hacer es decirle en qué pin se conectó este DHT22. Voy a aclarar de la siguiente manera que existe algo que se llama el pinout de una ESP32 y tenemos que tener ciertas consideraciones al momento de operar con ellos. El primero y más importante es entender que los pines no todos son de propósito general. Algunos pines solamente son de entrada. Si tú revisas, los pines 34 y 35 solamente son de entrada. Significa que estos de acá son bidireccionales. Un DHT22 necesita que sea bidireccional. Dicho eso y aclarado eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que los módulos de conversión análogo digital número 2 no se pueden utilizar cuando nos vamos a conectar a una red Wi-Fi. El bus I2C, en mi caso, están conectados para el pin 21 y para el pin 22. Si observamos esto que vemos aquí a continuación, significando entonces que esto se conoce como un bus I2C. En este tipo de buses se conecta el sensor BME680. Aclarado eso, entonces lo que le decimos es un pin que sea bidireccional en donde lo podamos conectar en la ESP32, en este caso el pin 25. Después de eso vamos a tomar un valor que sea el valor del potenciómetro y vamos a hacer unas medidas dentro del sensor. El sensor de DHT22 es capaz de entregar dos tipos de métricas. La primera de ellas es un valor de temperatura, la segunda de ellas es un valor de humedad. Entonces, en una variable que se llama temperatura, guardaremos la métrica de temperatura. En una variable que se llama humedad, guardaremos la métrica que se llama humedad. Después de eso lo vamos a imprimir y con esto sería suficiente para poder colocar a funcionar estos dos servicios. Si observamos y ejecutamos la simulación del Godwit, nos vamos a dar cuenta que la temperatura la podemos modificar, la podemos subir un poco a 54 y vemos como la temperatura pues ha subido. El valor del potenciómetro lo podemos variar y vamos a ver cómo el valor del potenciómetro también va cambiando de 0 a 65.535. Entonces, para que no nos quede un valor de 0 a 65.535, podemos hacer uso de la matemática. La matemática nos dice lo siguiente. Nuestras medidas están desde 0 a 65.535. Después de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que 0 representa pues 0 de voltaje y que 65.535 representan 3.3 voltios. Hacemos una ecuación de la línea recta, y igual a mx más b, dándonos cuenta que pues el punto de corte con el eje y es el origen, entonces b vale 0 y que la pendiente pues es 3.3 voltios menos 0 sobre el 65.535 menos 0, que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, dando como resultado que la ecuación obedece a 3.3 voltios sobre 65.535 multiplicado por x, que es el valor de la conversión. En ese orden de ideas, pues nosotros podemos hacer eso aquí, multiplicando por 3.3 dividido entre 65.535.0.
El punto 0 es para indicarle al intérprete de Python que es una operación con punto flotante. Lo ejecutamos y nos damos cuenta de que ahorita los valores van a estar entre 0 y 3.3 voltios. Aquí tenemos 3.3 y si lo variamos más o menos a la mitad tendríamos cerca de 1.5 voltios. Como se dan cuenta, bastante bien. Después de eso lo podemos mover hacia acá y nos damos cuenta que tenemos 0 voltios. Así que de esta forma podemos variar un voltaje y obtener la métrica en lo que hemos llamado POT de la visualización en el Wordwidth. Si tú no tienes el sensor DHT22 ni el sensor BM680, puedes conectar muchos potenciómetros para obtener varias métricas y de esta manera manipularlas en las interfaces gráficas. Eso quiere decir que nosotros necesitamos o basta con que tengamos algunos sensores para visualizar en nuestra interfaz gráfica. Como se dan cuenta, yo tengo un potenciómetro y un BME. Podríamos tener más de un potenciómetro en caso de que nos hagan falta más sensores. Aclarado eso, entonces pasamos a programar directamente nuestra ESP32. Lo primero que vamos a hacer es venir acá, crear un nuevo programa y lo vamos a guardar dando clic aquí en este dice guardar. Simplemente lo guardamos, le damos aquí dispositivo de MicroPython y le vamos a colocar la palabra mágica main.py. Le vamos a dar enter y será suficiente. Vamos a crear otros archivos. Los archivos que vamos a ver están compartidos en la GitHub que está en la descripción del video y son estos archivos. Vamos a crearlos todos, se llama ESP Connection, BM680 y umqtt.simple. Este es para hacer conexiones MQTT, este es para hacer conexiones Wi-Fi y este es para el sensor BM680 que repito, si no lo tienes no es necesario que hagas ese paso. Venimos acá, vamos a colocar acá entonces que vamos a crear un nuevo archivo. Lo vamos a guardar con la tecla control más la tecla S y vamos a colocar dispositivo en MicroPython. Después de eso lo vamos a colocar esp-connection.py. Importante que siempre tenga la extensión .py. Después de eso vamos a crear otro nuevo archivo, control S para guardar en este dispositivo de MicroPython. Venimos acá, colocamos BME680.py. Le damos donde dice OK y finalmente agregamos uno, control S, en este dispositivo que se va a llamar umqtt.simple.py. Hay que aclarar que las librerías de BM680 y umqtt no son propias, son librerías que he descargado de terceros que ya me facilitan la conversión o la obtención de las métricas en lo que viene siendo el sensor BM680. La librería umqtt.simple también es una librería que existe que nos permite hacer consumos en el protocolo MQTT, pero tenemos que entender cómo funcionan. Para eso te dejo en la descripción del video, digamos, una documentación de qué es HTTP, qué es MQTT, para que entiendas las diferencias y cómo funcionan dichos protocolos. Ahora bien, en nuestro archivo SP Connection vamos a venir a la GitHub, vamos a venir donde dice SP Connection y vamos a copiar el código que obedece a eso que estamos viendo ahí. Lo vamos a pegar y lo explicaré rápidamente. Esta parte es muy importante, pues debes de agregar en tu caso personal cuál es el SSID de tu red inalámbrica y cuál es el password de dicha red. Yo lo dejo en blanco por temas de seguridad. Es un tema delicado si alguien conociera mis datos de conectividad del hogar y podría realizar algún ataque cibernético. Por tal motivo pues los he dejado en blanco. Sin embargo, te repito que tienes que colocar los datos de tu red inalámbrica, pues si no, no podrás conectarte a internet. Este método, este archivo, este módulo obedece a crear una clase que se llama ESP Connection. Cuando ingresa, pues lo que hace es cargar los valores que tú agregas aquí, los carga para ser utilizados dentro de la misma librería. Y finalmente, pues crea una instancia de la clase WLAN que va a ser pues una estación de trabajo. Una vez hacemos eso, pues tenemos un método para cambiar el SSID y el password de nuestra red en determinado caso que nuestro código funcione. Un método que nos permita saber si estamos o no conectados, un método para desconectarnos y uno de los métodos más importantes que es el método de conectar. El método de conectar, cuando lo invoquemos, se va a conectar al SSID y al password que tengamos actualmente.
Yo le he colocado un timeout de 20 segundos, indicando que si después de 20 segundos no se ha conectado, genere pues una advertencia diciendo que no se pudo conectar, y finalmente pues que regrese un falso indicando que no se ha conectado. Adicional a eso, lo que podemos hacer en caso de que sí conecte es que nos va a decir que conectó exitosamente y en qué red acaba de conectarse. Una vez dicho eso, pues este es el método que vamos a utilizar para hacer conectividad en Wi-Fi. De esta forma, nuestra ESP32 va a obtener una dirección IP con la que podremos navegar por internet. Vamos a ver donde dice guardar y pasamos al BM680. En la GitHub tenemos el archivo BM680, que no es propio, es una librería de la empresa Adafruit. La voy a copiar toda y la voy a pegar. Librería no la voy a explicar, pues es muy densa y la verdad es que es un algoritmo bastante complicado de entender. Habría que estudiar muy bien su datasheet y en un solo video no bastaría. Sin embargo, tengo una serie de videos donde explico cómo se programa un sensor BMP180. Y es un sensor parecido, por lo que te invito a que te veas eso y con eso entenderás mejor cómo funciona este sensor. Dicho eso, lo guardamos y venimos finalmente a lo que viene siendo el UMQTT simple que vemos aquí. Entonces lo voy a copiar también, lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Dónde lo vamos a pegar? Aquí en nuestra ESP. Lo pegamos, guardamos, vemos que guarda y ya tenemos todos los insumos, podemos cerrar y quedarnos con el main. Para el main lo que vamos a hacer es básicamente lo que se ha planteado acá. Entonces podemos copiar inicialmente este mismo código, lo vamos a pegar y finalmente vamos a modificarlo un poco. Las personas que vayan a trabajar DHT no vayan a borrar esto, ni lo que voy a hacer yo, pues estas métricas le van a servir. En mi caso, solamente me voy a quedar con las del potenciómetro y me voy a quedar directamente con las del BME. Entonces vamos a colocar así, from BME 680, vamos a importarlo todo. Una vez obtenemos esto, entonces para poder trabajar el BME 680 funciona bajo un protocolo que se llama protocolo I2C. El protocolo I2C nos implica que nuestra ESP tiene dos pines. Un pin que se llama SDA, un pin que se llama SSL, y ahí vamos a conectar muchos sensores o muchos dispositivos. Entonces estos dispositivos van a quedar conectados en paralelo, en este caso con un BME 680. Entonces, parte de los que nos pide la librería que nos regala Adafruit es que le digamos en qué protocolo del bus I2C nos vamos a conectar, en cuáles pines. Tengan en cuenta que estas resistencias estas señales tienen que ser resistencias de pull-up y tienen que estar conectadas así a 3.3 voltios. Lo que pasa es que la librería interna que vamos a utilizar ya viene indicando que están en pull-up. Dicho eso, pues entonces colocamos aquí, creamos un bus I2C indicando en qué pines van a estar conectados. Entonces creamos un I2C. Este I2C es una clase que pertenece, digamos, a Machine, la cual pueden documentarse de la hoja oficial de MicroPython. Aquí en MicroPython, si vamos a revisar lo que viene siendo el hardware I2C, no software sino hardware I2C, pues nos damos cuenta que nos regalan varios ejemplos. Estos ejemplos nos pueden llegar a servir bastante. Entonces significa que de Machine debemos importar también pues el I2C. O sea que vamos a agregar aquí también el I2C. Una vez dicho eso, pues este I2C nos dice lo siguiente. Vamos a decir SSL, porque pines van a quedar. Entonces vamos a colocarle que va a estar en el pin. Y SDA también le vamos a asignar uno de los pines. Estos pines que ustedes observan acá, pues hay que establecerlos en base al pinout que mencionábamos anteriormente. Entonces SSL está conectado al pin 22 y SDA al pin 21. Entonces vamos a colocarlo SSL en el 22 y SDA en el 21, rectificamos y efectivamente. Después de eso lo que vamos a hacer es que al BME le vamos a crear, ¿cierto? BME 680, el que se conecta por I2C. Vamos a colocarle entonces que es un I2C del mismo I2C. ¿Qué significa eso? Hay una clase del BM680 que tiene todo, que hereda de la librería de Adafruit, y esta me pide que le diga cuál es el bus I2C. Entonces yo he creado aquí un bus I2C, le estoy diciendo que el I2C que necesita esta clase es este que acabo de configurar.
Y de esta forma ya está configurado nuestro sensor. Después de eso podemos hacer varias pruebas, como por ejemplo podemos obtener las métricas de nuestros sensores. ¿Cómo podemos obtener las métricas de los sensores? De forma muy sencilla. Creamos las variables que podemos medir. Este sensor me permite medir temperatura, humedad, presión, altitud y gas. Vamos a medir la temperatura, que simplemente es BME.temperature como tal, y sería todo. Después de eso vamos a copiarlo, vamos a darle aquí, control, aquí vamos a copiarlo y necesitamos 4. Entonces necesitamos la temperatura, necesitamos la humedad, necesitamos también la presión y necesitamos el gas. De esta forma tenemos las métricas, pero todas serían repetidas, pues todas dicen que son temperatura. Entonces cambiamos esta por el de humedad. Entonces decimos que es humidity, el de humedad. El de presión es pressure, entonces voy a colocar aquí pressure, aquí. El de presión pues es pressure, y finalmente vamos a colocar el del gas, que viene siendo pues gas, básicamente. El de gas sí tiene una documentación que nos la da el fabricante y dice pues que como la vamos a entregar en kiloohmios, pues la dividimos por 1000. Dicho eso, pues aquí está la temperatura. Entonces lo que podemos hacer aquí es crear como una especie de diccionario, una especie de documentación, a ver cómo nos va. De hecho, bastante más complicado, entonces colocamos así potenciómetro, vamos a colocar potenciómetro, vamos a colocar acá que nos entregue pues el valor de val como tal. Después de esto vamos a copiar acá, serían como 4, sería el de potenciómetro, el de temperatura, el de humedad, el de presión y el de gas. Entonces aquí iría pues temp, presión, humedad, iría el de presión y finalmente iría el de gas. Y después de eso haremos un print y vamos a colocar unos separadores para que nos permita facilitar la visualización. Vamos a colocar aquí un print y coloquemos de hecho varios para que nos haga un doble salto de línea, y acá coloquemos uno. Lo vamos a cargar ejecutando donde dice este botón de play, carga el programa, y aquí está pues los valores: potenciómetro, temperatura, humedad. Como se dan cuenta, el potenciómetro está en 0. Si lo empiezo a variar, el potenciómetro debería empezar a cambiar los valores. Vamos a variarlos un poco, pero si nos damos cuenta, he colocado el pin 34 cuando creo que lo tengo conectado al pin 35, si mal no estoy. Vamos a cambiarlo un momentico, pin 35, porque creo que ahí lo tengo conectado en la placa física, y efectivamente. Entonces ahorita si lo varío hay 3.3, y si lo varío en el otro sentido, pues empieza a caer el voltaje hasta que nos cae por ejemplo a 0, y vamos a dejar un intermedio 1.6. Los valores de temperatura, para que usted observe, porque estoy moviendo y no se ve nada, aquí están pues digamos nuestros sensores, aquí están. Entonces miremos qué pasa cuando toco el sensor, le colocamos el dedo, la temperatura debería de subir, puesto pues que le estoy inyectando calor corporal, y efectivamente está subiendo. Si variamos el potenciómetro, lo llevamos al otro extremo, nos va a dar 3.3, y si lo variamos en el extremo negativo, pues nos va a dar 0 cuando vuelve y actualice. Y así vemos cómo entonces estamos sacando métricas y estamos variando los valores. Si tú no tienes un sensor como este, no tienes un DHT22, puedes colocar muchos potenciómetros y de esta forma puedes simular muchos datos y poder enviarlos directamente pues a la plataforma. Dicho eso, pues creo que con esto terminamos este video. Ya en el siguiente video lo que vamos a hacer es conectarnos a una red Wi-Fi, y posteriormente lo que vamos a hacer es conectarnos al broker MQTT. Así que pues un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.